Nos encontramos en el libro del profeta Isaías, es el libro del profeta Isaías, es el capítulo 19, estamos considerando esta última parte del capítulo 19 con cierta atención y miramos en esta ocasión el versículo 22, Isaías 19, versículo 22, donde dice así: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Y la cuestión que podemos plantearnos cuando venimos ante un pasaje como Isaías capítulo 19, que nos está hablando de Egipto y de lo que aconteció y de lo que anuncia el profeta que ha de acontecer con Egipto, es esto: ¿cómo podemos explicar que este Egipto cruel y opresor pasara, como vemos en esta última parte del capítulo 19, a ser un Egipto humillado y que buscara el favor de Dios? ¿Cómo se puede explicar que estos que eran conocidos en la historia como los grandes opresores, en particular del pueblo de Dios, cuando fueron esclavos en Egipto, cómo podemos explicar que pasaran de ser este pueblo opresor a ser un pueblo humilde, a ser un pueblo que buscara el favor de Dios? Podríamos usar una de esas palabras que se usan de vez en cuando, complicadas, lo que se llamaría la intrahistoria, ¿no? Isaías entra en eso. Es decir, nos hace ver por debajo lo que ese cambio externo, ¿no? Aquí están oprimiendo y ahora realmente han venido a ser humildes. Pues lo que explica, lo que está por debajo de lo que se ve externamente, es lo que el profeta nos explica aquí que aconteció. Y tiene que ver con Dios mismo. Dice que Dios herirá a Egipto, herirá, lo repite otra vez más, y sanará. Es Dios el que hace que Egipto sea diferente. El Egipto que contemplamos al final de este capítulo 19, que anuncia las profecías que es el futuro de Egipto, es un Egipto distinto porque Dios hace una obra en él. Y podemos recordar esa frase de C.S. Lewis, que dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo. Y eso es lo que encontramos una y otra vez en la historia. Dios hiere, Dios trae dolores, Dios trae tribulaciones, tragedias, para que podamos buscarle, para que podamos volvernos de nuestros malos caminos, reconociendo nuestra culpa y nuestro pecado, y podamos encontrar en Dios esa sanidad que se encuentra también en Él. Y es así como tenemos que concebir la vida como pueblo de Dios. Una y otra vez se nos reitera esa realidad en las Escrituras. Una y otra vez multitud de pasajes llaman nuestra atención sobre el hecho de que Dios es un Dios soberano en lo bueno y en lo malo. Cuando las tragedias vienen a nuestra vida, entonces hay un propósito, hay un sentido que nosotros muchas veces no entendemos. Muchas cosas en esta vida jamás las llegaremos a entender. Quizás allí en la presencia del Señor entendamos por qué pasaron las cosas que pasaron, pero no nos es dado entender aquí todo lo que acontece. Lo que sí se nos dice una y otra vez en las Escrituras es que en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, tenemos particularmente que buscar a Dios. Y lo que tenemos que darnos cuenta es de algo que es importante. No todos los que son afligidos, no todos aquellos que tienen dolor o tribulación buscan a Dios. Muchos de ellos se endurecen contra Dios. ¿Cuántos hay, ¿no?, en una fecha tan terrible como la que estamos recordando y que no debería olvidar Europa y el mundo, ¿no?, el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, que se cumple en estos días y es algo que jamás se debería olvidar en la historia? ¿Cuántos y cuántos han hablado de que dónde estaba Dios, ¿no? Así lo ponen, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Cómo se puede explicar si hay un Dios bueno
santo y justo que aconteciera algo así como ese campo de concentración, todo lo que significa de ese exterminio de millones de personas. ¿Cómo se puede explicar eso? Y lo que vemos es que hay muchas personas que se endurecen contra Dios cuando ven el dolor, cuando ven la aflicción, cuando ven la prueba, que parece que no hay sentido en lo que está aconteciendo. Y por eso tenemos que darnos cuenta que la Escritura no simplemente nos está diciendo algo tan que podría ser tan superficial, de decir incluso una persona que está sufriendo, bueno, pues el dolor es algo que simplemente está ahí y te va a volver a Dios. No, se necesita algo más que el dolor, está diciendo el pasaje. Se necesita una obra de Dios para despertarnos al mismo tiempo. Por eso dice: Jehová herirá a Egipto. No simplemente son cosas que han acontecido accidentalmente, no simplemente es que esto ha pasado porque tenía que pasar o por la maldad humana, sino que Dios está detrás de todo lo que pasa. Y por supuesto que somos confrontados con algo que es en sí mismo un misterio, ¿no es verdad? El misterio del mal. Sabemos que Dios no es autor del mal. Las Escrituras lo dicen en multitud de pasajes. Constantemente se nos dice que Dios no es el autor del mal. Dios no puede hacer el mal. Santiago, por ejemplo, dice en el capítulo 1 de su Epístola Universal: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Baste este pasaje para expresar esa realidad de la que nos habla la Escritura. Pero sí nos dice al mismo tiempo la Escritura que Dios es tan grande, es tan glorioso, es tan todopoderoso y sabio, que Él puede incluso hacer que el mal contribuya al bien. Esa es la gloria de este Dios. Y eso tiene en sí mismo un gran consuelo, ¿no? Pensando en el mal, ¿no? En ese mal sin parangón, sin calificativos, que podría haber sido este campo de concentración de Auschwitz y todo lo que significó, sería aún más terrible, si me permitís que lo ponga de esta manera, pensar que no hay un Dios que controla todas las circunstancias, que solamente el mal tiene la palabra en lo que pasa. Lo que nos trae la Escritura es el consuelo de saber que Dios está detrás de todo lo que acontece con un propósito bueno. Y ahí es donde está su mano, cuando en medio de la dificultad y de la prueba, en medio del dolor y del sufrimiento que todos experimentamos cuando somos heridos por Dios mismo, como dice aquí el texto, es Dios el que está detrás de lo que pasa, porque Dios podía haber impedido las cosas, pero no las impide, por tanto tiene un propósito. Tenemos que darnos cuenta que dice: y herirá y sanará, y herirá y sanará. Llamo también vuestra atención sobre esa expresión. ¿Habéis notado que lo que hace el profeta es en primer lugar mostrarnos, ¿no? que el dolor, las heridas que Dios mismo inflige, tienen un propósito, porque dice: herirá y sanará, herirá y sanará. Es decir, está Dios detrás de todo lo que pasa. Dios nos hiere, pero con el propósito de sanarnos. Y sin duda alguna ese propósito es el que se indica, como os estoy diciendo, en toda la Escritura. Estábamos leyendo en un pasaje que es muy importante también en el profeta Jeremías, cuando habla Dios a Efraín, y de parte de Efraín dicen estas palabras: escuchando el capítulo 31, versículo 18, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, dice Efraín, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esta es una descripción, si lo puedo expresar así, clásica de lo que es el arrepentimiento, el volverse a Dios. Es decir, el paso que nos está trayendo la Escritura es que la aflicción en sí misma no es lo que está aquí apuntando solamente. Está diciendo que cuando somos afligidos, como le pasó a Egipto, que de ser opresor vino a ser oprimido, de ser una superpotencia vino a ser despreciado por todos, a perder su condición de liderazgo en el mundo comercial,
a tener incluso una guerra civil en medio de él. Esta circunstancia está puesta por Dios, estas heridas están puestas por Dios para que Egipto se dé cuenta de su propio pecado. Es decir, las aflicciones apuntan a nosotros y nos muestran que somos pecadores, que hemos hecho lo malo a los ojos de Dios. Ahí hay que hacer nuevamente otro paréntesis, como algunos de vosotros sabéis. No quiere decir que exista un equivalente exacto entre la aflicción y el pecado que yo he cometido. Esto es algo que corrige también constantemente la Escritura. No es que exista ese equivalente, pero en un mundo caído como el nuestro hay realmente consecuencias por causa de nuestro pecado. Y entonces la aflicción, aunque no podamos conectarla directamente con algún pecado particular, a veces sí que hay un pecado particular que trae una cierta aflicción, por supuesto que sí. Si alguien bebe excesivamente, ¿no?, y conduce y tiene un accidente, pues ahí sí que hay una conexión muy clara, pero no siempre es así, no siempre podemos ver esa conexión tan clara entre el pecado y la aflicción que pueda venir después. Pero lo que la Escritura está diciéndonos es que cuando somos afligidos tenemos en primer lugar que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos culpables, que hemos hecho lo malo a los ojos de Dios, que hemos roto la ley de Dios. Y eso es lo que aquí se nos está diciendo de Egipto. Egipto, por primera vez en su existencia, en la manera en que aquí se trae estas cosas, por supuesto, en ese tiempo futuro que habría de venir, reconoce su propio pecado. Eso es lo más duro y lo más difícil que existe, es una obra divina. Si alguna vez nos preguntan, bueno, ¿qué es lo más difícil que hay en este mundo para realizar? Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros y es que reconozcamos nuestro propio pecado. Es decir, la convicción de pecado, el hecho de que tú reconozcas que eres culpable, que yo reconozca que he hecho lo malo, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, precisamente dice el Señor Jesucristo, fue enviado a este mundo para convencernos, traer convicción de pecado a nuestra vida. ¿Por qué la gente no acude, si lo puedo poner de otra manera, a Cristo Jesús? Porque no tiene convicción de pecado. No se ven malos realmente. Sí, claro, de boquilla la gente dice, yo no soy perfecto, yo tengo defectos como todo ser humano, pero no nos vemos realmente malvados. No nos vemos realmente como lejos totalmente de Dios y sin merecer nada. Pero cuando una persona es llevada a esa convicción, entonces esa es la obra divina, es una obra de Dios. Solamente Dios puede traer tal convicción de pecado que sin ningún tipo de excusas vengamos delante de Dios y digamos, como sabemos que aconteció en la vida del rey David, he aquí yo soy ese hombre. Nuevamente hay ese salmo tan extraordinario en la Escritura, que sería el salmo clásico de lo que es el reconocimiento del pecado, que es el Salmo 51. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado. Y podríamos preguntar al rey David, ¿pero qué estás diciendo, David? Si has pecado contra Betsabé, has pecado contra su marido, lo has llevado a la muerte, has pecado contra Israel, porque has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Pero David dice, contra ti solo he pecado. Cualquier pecado que cometamos es contra Dios en primer lugar. Incluso los pecados que están incluidos en la segunda tabla de la ley son también contra Dios. Pues bien, lo que aquí está diciendo es que Egipto es un Egipto que va a reconocer ese su propio pecado. Y ese pecado que va a reconocer a Egipto, esa realidad de lo que es el pecado, lo encontramos en esa expresión que continúa en medio del versículo 22, cuando dice, y se convertirán a Jehová, que es convertirse al Señor. Convertirse al Señor es literalmente volverse a Dios. ¿Qué significa vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo? ¿Habéis planteado alguna vez? Significa que vivimos de espaldas a Dios. Siempre le damos la espalda a Dios, ¿no? Como le aconteció, como sabéis, a nuestros primeros padres después de pecar, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Es decir, Dios siempre ve, si lo puedo poner así, nuestras espaldas. Cuando Dios nos mira, ve nuestra espalda. Le damos la espalda a Dios. Esa es la condición, el estado natural en el que nos encontramos por naturaleza. Dios ve solo nuestras espaldas. La conversión es volvernos y que Dios, por primera vez, si lo puedo decir así, vea nuestro rostro. La persona que se convierte es la persona que, por la gracia de Dios, reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Eso es lo que
llamamos la conversión. La conversión es una obra divina por la que esa persona reconoce su pecado, pero se vuelve hacia Dios. ¿Por qué haría eso Egipto? ¿Por qué hace eso cualquier pecador que se vuelva a Dios? Por lo que dice la siguiente afirmación: y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. ¿Por qué hay esta vuelta a Dios? Lo expresa muy claramente este texto y lo expresa nuevamente toda la Escritura. Porque Dios es un Dios clemente. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Es decir, cuando una persona, y estamos, vuelvo a repetir, esta intrahistoria, esta historia interior del alma con Dios, ¿no?, que es lo que nos ocupa en este día. Cuando una persona se arrepiente, ¿por qué se arrepiente? Porque es una obra de Dios. Pero ¿cómo hace Dios esa obra de que tú te arrepientas? Porque Dios es un Dios que se nos presenta al mismo tiempo como dispuesto a perdonarnos, dispuesto a reconciliarse con nosotros, dispuesto a hacer las paces con nosotros. Es decir, nuestro Dios es un Dios reconciliador. Ahí está la profundidad de su herida. ¿Por qué nos hiere? Nos hiere para que reconozcamos nuestro pecado y para que al reconocer ese nuestro pecado nos volvamos a Él con la convicción que trae el Espíritu Santo también a nuestra vida, como enseña también Jesús en el Evangelio de Juan, de que en Él hay perdón y misericordia. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es precisamente porque yo aprecio que en el corazón de Dios va a haber clemencia para conmigo, que yo me vuelvo a Dios. ¿No es eso acaso el punto más álgido del Antiguo Testamento? Seguramente los más antiguos del lugar saben que es uno de esos pasajes que cito constantemente, ¿no?, del Antiguo Testamento, y creo que no hay otro pasaje más alto, sería, como he dicho en alguna otra ocasión, ¿no?, como ese Everest del Antiguo Testamento. Si os pregunto dónde está el pasaje más alto, ¿no?, más profundo de toda la Escritura, pero más alto en el sentido de que revela todo el carácter de Dios, la respuesta que tendríais que dar todos es Éxodo 34, porque allí encontramos la revelación de la gracia y de la misericordia de Dios, en un momento realmente en el que aparece, como estamos diciendo aquí, la realidad del pecado. Porque aquí el contexto es la rebelión del becerro de oro. Ellos han hecho ese becerro. ¿Y qué va a pasar con este pueblo? Y entonces Moisés clama al Señor. ¿Y qué va a pasar con nosotros, no? Y en ese momento sabéis que Dios revela quién es realmente. Por supuesto que lo ha hecho al sacarlos de Egipto, pero aquí revela la calidad de su propio nombre, lo que también se llama la gloria de Dios. Un pasaje que, si luego lo queréis hacer ese estudio bíblico, que nos llevaría toda la vida a hacerlo, pero es muy interesante, lo podéis marcar como un hilo rojo que recorre todo el Antiguo Testamento. Lo que aquí dice Moisés, Dios a Moisés, es el hilo que recorre todo el Antiguo Testamento, porque dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente. ¿Por qué el pueblo va a ser perdonado? Después de que han sido sacados de Egipto, después de que se han rebelado haciendo ese becerro de oro, ¿por qué los va a perdonar Dios? Porque el carácter de Dios es un carácter clemente y misericordioso. En el corazón de Dios está el perdón de pecados para todos aquellos que le han ofendido, para todos aquellos que, reconociendo, como estamos diciendo, su culpa, se vuelven a Dios y dicen: Señor, perdóname también a mí. Tantos y tantos tú has perdonado, ¿no me vas a perdonar a mí? ¿Y cuál es la base para pedir ese perdón? La base, notadlo bien, es el mismo carácter de Dios. Dice que le será clemente, que Dios les responderá. ¿Por qué? Porque Dios no puede sino responder de una manera misericordiosa, de gracia, hacia aquellos que se vuelven a Él. Porque ese es el propósito, y hablamos otra vez de la profundidad de las cosas divinas que Dios tenía al herirnos a nosotros en primer lugar.
Y lo que se nos está diciendo es que esto acontecería con esos enemigos inveterados del pueblo de Dios que eran los egipcios. Es muy interesante esa palabra clemente, y quiero siempre llamar vuestra atención sobre eso, porque esto es una de las cosas que más nos cuesta, darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas, es lo que más cuesta. Aunque a ti te sorprenda, es lo que más cuesta, porque siempre pensamos que Dios hace acepción de personas, pero Él no la hace. Porque esa palabra es la palabra que se usaba para su propio pueblo, pero se usa aquí también para Egipto. Para Egipto. Entonces tú piensas, esta gente no puede ser, esta gente es terrible, estos pecados que cometen contra Dios. Dios tiene clemencia de todos. Si una persona se vuelve a Él, da igual su trasfondo, da igual su posición social, da igual su raza, este Dios es un Dios que les va a perdonar igualmente. Los israelitas estarían como temblando porque dice, y Jehová será clemente. Y ellos dirán, ¿con nosotros? No, con Egipto. Esto es una sorpresa. La sorpresa de Dios. Cualquiera puede clamar a este Dios, porque este es un Dios que perdona a cualquiera que se vuelve a Él. No creo que se pueda expresar mejor que como lo que es esto de la clemencia, que como lo expresa Dios mismo. Claro, cuando lo dice en ese pasaje que os estoy diciendo, que es uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento, Jeremías 31. ¿Habéis visto cómo hemos leído antes versículos 18 y 19, donde dice, me azotaste, fui castigado, conviérteme y seré convertido, me aparté, tuve arrepentimiento? Y aquí viene, ya digo, estas palabras para mí son extraordinarias. Dice Dios, fíjate, Efraín se arrepiente. Y dice Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Ese es el corazón de Dios. Y por eso la gran amenaza que tenemos es, Satanás quiere que olvidemos que ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas cuando ve a su pueblo humillado y le busca. Si es mi hijo precioso, si yo me deleito en él, siempre me acuerdo de mi hijo. ¿No se acuerdan los padres siempre de sus hijos? Ese es su Dios, ese es nuestro Dios. Puede haber mayor incentivo, yo te digo a ti, quien quiera que tú seas, para que te arrepientes de tus pecados, que saber que tienes un Dios como este, esperándote a que regreses a Él. ¿No te volverás a este Dios? Este Dios que te ha herido, pero fíjate, para mostrarte cuál es su corazón de misericordia y de perdón. Ese es el Dios que tenemos. Este es el Dios que anunciamos. Esta es la gloria de nuestro mensaje. Un corazón compasivo y misericordioso de Dios para con los pecadores. Para aquellos que han herido, como dice aquí, su muslo. Para aquellos que, como ese novillo indómito que era Efraín, se vuelven al Señor. Y se dice, no, pero es que yo soy tan débil que no me puedo ni volver a mí mismo, a Dios. Es verdad, yo reconozco eso, pero lo reconoce también Efraín, porque dice Efraín a Dios, conviérteme y seré convertido. Tú dices, pero mi pecado es tan duro, ¿cómo lo voy a abandonar? Pero tú le puedes decir a Dios, conviérteme, Señor. Tú tienes el poder para hacer que incluso un corazón tan duro como el pedernal, que es el mío, se vuelva a ti. Conviérteme y seré convertido. Todo está en las manos de Dios. Él quiere y Él puede convertirte. Podemos ir a Él. Ante un carácter como este, ¿cómo nos vamos a volvernos a este gran Dios? Pero dice algo más. Y le será clemente
y los sanará. Y los sanará. ¿Cómo es posible que Dios sane? ¿Cómo se puede explicar que Dios lleve a cabo semejante obra? ¿Cómo Dios puede perdonar a Egipto? ¿Cómo Dios puede perdonarme a mí? ¿Cómo Dios puede perdonarte a ti? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero lo reafirma una y otra vez en la Escritura y dice, y la luz, por ejemplo, Isaías 30, 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se puede explicar? Y aquí tenemos la gran sorpresa del Evangelio, la gran sorpresa que nos trae Isaías. Porque sabéis que el libro está estructurado para que podamos apreciar la sorpresa inmensa del carácter de Dios. No es Isaías el que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Herirá Jehová a Egipto? Él hirió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sorpresa del Evangelio. Esa es la gloria de este Evangelio. Que aquello que Dios efectúa, esa herida, la trajo sobre su propio Hijo Jesucristo. Él fue herido por nuestros pecados. Él llevó sobre sí el castigo que tú y yo tendríamos que haber recibido. Esa es la gloria de este Evangelio, que sabemos que Él va a sanarnos porque ha herido a su propio Hijo, para que por esa herida de su propio Hijo, tú y yo ahora podamos estar sanados. Y por tanto no solamente que Dios nos dice que nos va a sanar, sino que ha mostrado que realmente hay esa sanidad para nosotros, esa salvación, porque su Hijo fue castigado a favor de pecadores como nosotros, para que ahora nosotros podamos ser sanados. Y por tanto, en las pruebas y en las grandes dificultades de la vida, cuando no entendemos lo que nos pasa, porque esto no solamente acontece al comienzo de la vida cristiana, si lo puedo decir así, sino durante toda nuestra vida somos heridos tantas veces por Dios mismo, es para que podamos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el autor de la Epístola a los Hebreos cuando habla de esa disciplina. Claro, aquí están estos hebreos bajo presión, grandes dificultades, incluso tentados a abandonar su fe cristiana. ¿Y qué les dice? Bueno, todo lo que acontece está puesto en el plan de Dios. Dios nos disciplina en esta vida. ¿Nos disciplina para qué? Para que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y para que puestos los ojos en el Señor Jesucristo podamos estar persuadidos del perdón de nuestros pecados, de la aceptación para con Dios y de la realidad de que el corazón de Dios es un corazón compasivo y bueno, clemente y misericordioso, de gracia para con todos aquellos que se vuelven a Él. Esa es la gloria de nuestro mensaje. ¿Herirá a Egipto? Sí. ¿Herirá a su pueblo? Sí. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Puede haber un Dios como este. Encomendarás tu vida a un Dios que no sea este. Quiera Él que todos los que estamos aquí podamos decir, sí, Señor, yo me vuelvo, yo me convierto, porque no hay ningún otro. Tu corazón es un corazón de clemencia y de compasión, de misericordia, porque diste a tu propio Hijo a morir en una cruz
Lo heriste allí, en esa cruz, para que por esa sangre yo ahora pueda ser perdonado. Podamos así afrontar la vida, las tribulaciones que no entendemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén.